Buenas tardes, mi nombre es Líbero Hernández, dando cumplimiento a las actividades relacionadas con la Cátedra de Derechos Humanos del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Tengo a bien disertarle el tema relacionado con la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada en la Asamblea General de la ONU en el año 1948. Como dice el dicho, para conocer o saber del presente es importante conocer del pasado. Es por ello que voy a estructurar esta pequeña exposición desde el nacimiento, de cómo nace, cuáles fueron los orígenes de esta Declaración Universal, así como qué es esta Declaración Universal, de qué trata, cuál es la pertinencia de este documento, su importancia y trascendencia a algunos derechos que no más relevantes, diría en mi criterio, algunos derechos consagrados en esta Declaración Universal y el mandato que es de forma global y que impera en esta sociedad. ¿Cómo nace entonces esta Declaración Universal? Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos nace luego de los resultados y experiencias sufridas durante la Segunda Guerra Mundial. Guerra, como sabemos, que duró 7 años aproximadamente y que culminó en el año 1945, donde la comunidad, una vez culminada esta guerra, se comprometió pues, a no permitir nunca más este tipo de atrocidades y barbaries acontecidas en este conflicto bélico. En ese mismo año que termina la guerra, como bien sabemos, se crea la Organización Nacional de la ONU, de las Naciones Unidas, la ONU, y donde logran pues congregarse muchos países a nivel internacional. Es así como en 1946, en el primer Congreso General de la ONU, se muestra un primer documento relacionado con los derechos humanos, el cual fue debidamente examinado y se crea una Comisión de Derechos Humanos que posteriormente se autorizó para formular un anteproyecto, el cual fue presentado en la Segunda Asamblea de 1947, que se denominó Carta Internacional de Derechos Humanos, en la cabeza de la norteamericana Eleanor Roosevelt. Posteriormente a esta presentación de este anteproyecto, se agregaron muchos países, congregándose 50 de ellos que emitieron su opinión pues a la emisión del documento y agregaron pues también material al mismo, y ya para 1948 en la tercera asamblea de la ONU queda pues aprobado definitivamente el documento final conocido como actualmente lo conocemos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Evidentemente hubo ciertas abstenciones, como la URSS, tuvo también Arabia Saudita, tuvo Sudáfrica, México, El Salvador, entre otros. ¿Qué es la Declaración Universal de los Derechos Humanos? La Declaración Universal de los Derechos Humanos no es más que un documento que va a marcar un plan de acción global, universal para la libertad y la igualdad, que protege todos los derechos de la persona en todos los lugares del mundo. Esta declaración recoge, por supuesto, derechos civiles, derechos políticos, el derecho a la vida, a la libertad, entre otros. Y está estructurada en un preámbulo y 30 artículos. ¿Okay? Evidentemente, este documento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos viene a marcar un hito a nivel internacional, por cuanto por primera vez los países a nivel mundial se organizan y acuerdan un documento globalizado. ¿Cuál es la importancia y trascendencia de este documento?
Es un documento de mandato universal, es decir, es un documento que aplica para todos los países y para todas las personas a nivel internacional. ¿Okay? Es indivisible porque tiene un rango intrínseco a la persona, es decir, son inseparables de ella los derechos humanos. No hay derechos humanos más importantes que otros. Todos tienen el mismo carácter de importancia y son interdependientes, es decir, significa que todos los derechos humanos están interrelacionados. Entre los derechos consagrados, digo yo, no más importantes, sino diría yo como algo más relevante que otros, está el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el derecho a la educación, al trabajo, el derecho a tener una nacionalidad, no permitir la esclavitud ni torturas, no permitir estas detenciones arbitrarias o no permitirlas. Está la libertad de expresión, la libertad de opinión y a tener una seguridad social adecuada para los seres humanos. Para culminar, le indico pues que el mandato de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue promulgada y aprobada en 1948, el mandato es que todas las naciones deben esforzarse en el reconocimiento de la dignidad humana, intrínseca a los humanos, en cuanto a su libertad, justicia y paz. Buenas tardes.